Hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Una emisión más en Género y Deporte, este programa de la Dirección General del Deporte Universitario, que ya tenemos algunos años haciendo algunos programas referentes a las cuestiones de género. Y bueno, si nos has estado siguiendo en las emisiones del mes de mayo, te has dado cuenta que hemos estado platicando sobre la maternidad. Y bueno, primero lo platicamos desde un contexto social, también lo abordamos desde la maternidad diversa y el programa pasado se platicó respecto a la lactancia. Y bueno, pues este es el último viernes de mayo y vamos a cerrar platicando respecto al posparto, que considero que es un tema que no se habla frecuentemente y que a veces podría decirse que hasta se omite reflexionar ante qué sensaciones tiene una mujer después de dar a luz, cómo es que es regresar a las actividades cotidianas después de tener un hijo o una hija, qué pasa con la autopercepción corporal, de producción, de regresar a tus labores y bueno, muchas otras interrogantes que se pueden reflexionar respecto al posparto. Y con base en esto es que este programa se titula Exigencias en el posparto. Y estoy muy contenta y entusiasmada que me acompañe una mujer que tengo la fortuna de que es mi amiga y que tiene una mirada crítica y por supuesto enriquecedora ante este tema. Y me permito presentarles con una breve semblanza de ella. Ella es psicoanalista por la Sociedad Psicoanalítica de México, cuenta con una maestría en tanatología por el Instituto Mexicano de Psicooncología, es licenciada en psicología por el UNITEC. Asimismo, tiene una certificación como analista de infancias y adolescencias por la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y ella es Lorena Polo Hernández. Bienvenida, Lorena. Qué gusto tenerte aquí y poder compartir este diálogo. Muchas gracias, Ana Laura, por la invitación y por permitirme el espacio para hablar contigo, pero también para intercambiar con la gente que nos pueda escuchar y que pueda recibir el mensaje o la reflexión con respecto al tema del posparto. Así es, entonces las personas que nos están viendo en este momento, si tienes alguna duda o quieres compartir alguna reflexión, recuerda que lo puedes poner ahí en los comentarios del Facebook Live de Deporte UNAM y estaremos también atentas a ello y si no también la maestra Lorena podrá responderlas después. Y bueno, pues mira, creo que algo que podríamos iniciar platicando y que nos platicaras sobre qué cambios emocionales se observa con mayor frecuencia en las mujeres durante este posparto y a lo mejor a qué podríamos atribuirlo. Sí, yo lo dividiría en cuatro puntos generales. El primer cambio, que puede ser incluso muy visible, es el cambio identitario. Es decir, em, nosotros vivimos en una sociedad donde hay un tabú con respecto al ser mujer es igual a ser madre o tendría que ser igual a ser madre, ¿no? Tú eres mujer en función de tu capacidad de reproducción y de dar a luz. Ese es el tabú, que con el paso de los años se ha ido desmitificando cada vez más, pero bueno, hay todavía sociedades donde lo ven de esa forma. Entonces, sí hay una cuestión de identidad en la que cuando una mujer se convierte en madre, tiene que como que repensarse como persona, es decir, su identidad única, la de su nombre, la de su ser, y su identidad junto con el vínculo con ese hijo, esa hija a la que acaba de dar a luz. Entonces, a este respecto, hay varias cosas que suceden en relación con quién eres tú. Pensaría, por ejemplo, en mujeres que tienen y gustan de un desarrollo profesional, em, el conflicto y los cambios estarían puestos en qué va a pasar con mi vida profesional ahora en relación con mi maternidad.
¿no? A estas mujeres que tuvieron la oportunidad de elegir, hay hay una ambivalencia como muy normal y muy natural de las cosas que tienen que frenar de su vida profesional, o sea, de su identidad, hasta como la conocían en ese momento, para poder maternar. Hay mujeres que no tienen esta oportunidad, evidentemente, y que su vida profesional o laboral continúa, eh, incluso puede ser con apoyo o sin apoyo, sin como replantearse estas preguntas, pero sí tienen costos emocionales. O sea, te las plantees con oportunidad o no, tienen costos emocionales en tu identidad de quién eres tú, s- ahora con ese hijo o hija, ¿no? Ese es el primero. El segundo que yo pensaría es con respecto a la identificación con tu mamá. O sea, finalmente, todas las personas tuvimos una madre, ¿no? Una madre en función o una madre biológica. Y entonces, cuando una mujer se embaraza y da a luz, se reactivan cuestiones no resueltas con tu mamá. Con tu mamá, ya sea la biológica o la persona que te crió, que no tiene que ser necesariamente una mujer. O sea, puede ser una institución, puede ser una abuela, un abuelo, pero que cubrió esas funciones de cuidado materno cuando tú eras infante, ¿no? Entonces, todos esos conflictos que no se resolvieron se activan en el momento en el que una mujer se vuelve madre. Y que puede dar paso a ciertas conflictivas emocionales, como pueden ser depresiones postparto, ¿no? Que no solo hay un factor para desencadenar una depresión postparto, hay varios, pero esto de la identificación, las identificaciones con tu mamá es un factor importante. Porque también, pues, devela el tipo de vínculo que tú tuviste, o sea, que esa mamá tuya o esa función tuya tuvieron para contigo, la disposición afectiva que tú sentiste, que tuviste de esa madre, que se replica ahora como con tu hijo o con tu hija, ¿no? Entonces, hay como una cuestión transgeneracional, como de tu madre, ¿no? Es como la primera generación, tu madre, tú como hija, como infante, y tu hijo o hija, ¿no? Que es la nueva vida que nace, digamos. Entonces allí se desencadenan varias cosas que a lo mejor no, la gente no, pues, no las tiene tan conscientes en sí, sino solamente le suceden. ¿Y qué cosas pueden pasar? Que em, hay como como emociones que pueden empezar a aflorar, pero que tú no entiendes por qué sientes. Y eso yo lo he observado con muchas mujeres. Por ejemplo, mujeres que empiezan a enojarse mucho después del parto, pero no entienden exactamente por qué y se asustan. O mujeres que se empiezan a sentir muy desconfiadas de su propia maternidad, pero no entienden por qué. Y muchas de ellas, afortunadamente, pueden llegar a espacios de contención, o sea, a espacios de mujeres o a espacios también psicoterapéuticos, eh, donde pueden hablar o bueno, se, se, eh, se busca que puedan hablar libremente de lo que sienten con respecto a sus madres, a ellas como hijas y a sus hijos, ¿no? Esa sería como la segunda, que conectaría con el tercer nivel de conflicto, que sería el manejo del enojo. El ser madre no solo despierta alegrías y satisfacciones, también despierta ambivalencia y también despierta tristeza y enojo por todo lo que se mueve en la estructura mental de una persona. En la estructura mental, en la estructura social, en cómo tú tenías la expectativa de lo que significaba ser madre y lo que sucede en la realidad, ¿no? Como ese contraste entre expectativa y realidad. También depende mucho de la familia, de la red de apoyo que tú puedas tener, cómo se van configurando estas emociones. Y a muchas mujeres les cuesta mucho trabajo decir que no es, que ser mamá no está tan fácil o no fue
como este cuento idealizado y romántico que nos contaron de que tienes a tu bebé y te enamoras al instante y tienes una conexión instantánea con ese bebé y ya nunca más vas a querer ser diferente y no, o sea, la realidad y de hecho la normalidad es que pases por un periodo de ambivalencia donde a lo mejor te enojes mucho con ese bebé. Pero lo que pasa es que la sociedad está como tan cerrada a hablar de estos temas de repente que se juzga a las madres. O sea, tantito dicen algo incómodo y entonces no se les escucha o se les juzga como unas malas madres por sentir enojo, incomodidad, incluso rabia. No solo por ese bebé, sino también consigo mismas por la insuficiencia que sienten y la culpa constante que una madre puede sentir hacia su propio ser. Entonces, o sea, son no, como muchísimas emociones. Y la última, que creo que también es muy importante y de la que poco se habla, es el manejo de la dependencia. Em, pues los seres humanos nacemos con fragilidad. Y un bebé necesita a otra persona pues, que lo alimente, que lo contenga, que lo limpie. Entonces somos seres dependientes por naturaleza. Entonces, hay mamás que por la culpa que les da sentir enojo, sentir ambivalencia, vuelcan todos sus cuidados hacia el bebé. Y también sucede con las familias, ¿no? Que este nuevo ser que llega enajena a las familias y dejan de ponerle atención a la madre. Entonces, si la mamá tiene dificultades en aceptar que ella también necesita cuidados y que ella incluso puede ser más importante que el bebé en el posparto porque ella es quien es el soporte de ese bebé, entonces pues, tendría que recibir igual o más atención que ese bebé. Si no lo puede pedir o si la familia o el soporte no se dan cuenta, puede haber también problemas en reconocer que es normal y es necesario que esa mamá dependa de otro también o de otros para su cuidado físico, mental, emocional, durante este periodo de tanta vulnerabilidad como es el posparto. Entonces, lo definiría en estos cuatro niveles. Oye, Lorena, ahorita que te estoy escuchando de la ambivalencia, ¿no? Esta ira, este enojo, esta culpa, pero también puede haber pues felicidad, emoción, satisfacción. Pero ya que nació, ya que hicieron el parto, pues los primeros meses de vida hay un vínculo muy importante, justo lo hablábamos en el programa pasado, que es desde la lactancia, ¿no? Que lo que nombrabas tú, que el hijo, la hija depende de ti, ¿no? Para sobrevivir. Porque al fin y al cabo, los nutrientes que tiene tu leche y la cercanía que es el amamantar, ¿no? Pues genera un vínculo. Entonces, por ejemplo, me gustaría que nos contaras cómo es que puedes generar, porque a lo mejor tú tienes el enojo, pero tienes que tener cerca a tu hijo, y luego yo he escuchado con mujeres que acaban de dar a luz que pues se enojan de que pues les duele, ¿no? Están enojadas de que pues tienen a su hijo porque justo está esta ambivalencia de a veces quiero que esté cerca de mí, pero a veces no. Entonces, ¿cómo influye este vínculo en el nacimiento? Y también las mujeres que no pueden amamantar, ¿no? ¿Qué tanto interviene en el vínculo con su hijo o su hija? Porque luego hay personas que no sé si desde la desinformación piensan que si no amamantas, pues ya no hay un vínculo real con tu hijo o con tu hija, pero a veces son cuestiones pues fisiológicas, que no das leche. Entonces, ¿tú cómo miras esto? Sí, el vínculo en realidad se empieza desde el deseo, o sea, desde el deseo consciente o inconsciente de ser madre, de embarazarte, o sea, son diferentes deseos, ¿no? De formar una vida, de embarazarte, de ser madre, de relacionarte, de dar vida, ¿no? Entonces, digamos que cuando un bebé nace, y es sostenido por estos primeros deseos, ¿no? Solamente de hacerte un espacio mental para imaginarte eh,
y estoy hablando desde el privilegio, evidentemente, ¿no? Mujeres con privilegio que puedan imaginarse siendo madres o teniendo algún tipo de maternidad activa, de forma consciente y activa, pero también mujeres que viven este deseo de forma inconsciente, o sea, que no lo saben, que no lo piensan tanto, pero sí lo quieren. Ese deseo por sí solo se sostiene y se va como, digamos, haciendo gordito o se va enriqueciendo ya cuando tienes al bebé en brazos, ¿no? Ya cuando lo recibes después del parto, que el parto es una situación difícil, ¿no? Es una situación muy compleja, es una situación donde el dolor marca mucho, mucho en la relación y en el vínculo. O sea, el dolor de la madre, el que la madre está dando su cuerpo para crear, ¿no? Ujú. Ya a la hora de amamantar o de la alimentación, de los primeros momentos de alimentación de ese bebé, eh, influye, pero no es como que ahí nazca, digamos. Influye en la forma en cómo la mamá también va entendiendo cómo puede sostener esa vida. Entonces, pues nosotros de bebés somos frágiles, ¿no? De hecho, pues cuando un médico o una partera recibe a un bebé, pues tal cual, ¿no? Se recibe como sosteniendo ese cuerpo y el vínculo empieza desde el deseo, pero también poniéndole un nombre a ese bebé, imaginándote cómo sería o cómo quisieses tú esa relación con el propio cariño y la propia ambivalencia y el enojo, porque el amor y el enojo son parte de la vida, o sea, de toda la vida. Siempre nos vamos a encontrar con esos afectos. Entonces, presentarle todas esas gamas de afecto y reconocerlas como parte de la experiencia humana son parte del vínculo. Em, pues es que no lo podemos evitar, ¿no? No podemos evitar no vincularnos. Entonces, ya con ese bebé, en la alimentación creo que se ve como muy cristalizada la forma y el manejo del vínculo. Entonces, entiendo que hay mujeres que le temen mucho a amamantar porque se sienten disminuidas y se sienten tristes y quizá puedan imaginar que si están muy tristes le están dando algo no tan nutritivo al bebé, ¿no? Pero en la medida en que ellas, o sea, las mujeres puedan hablar o puedan también entender que lo que les den está dentro de ¿no? de lo suficientemente bueno, ese vínculo, pues, el que el vínculo tenga tintes sobre todo de amor, de cariño, aunque haya también estos claroscuros de mucho enojo, de mucho cansancio, de desesperación, de desilusión incluso, pero que perdure la parte del cuidado y del amor, con eso es suficiente para que el vínculo se mantenga de una forma como hacia la vida, ¿no? Aunque de repente estén muy desesperadas. Ahora, con respecto a las mujeres que por situaciones diversas no pueden amamantar, solo el hecho de que pienses cómo resolver la parte de la alimentación, o sea, que tu cabeza esté con un lugar en ese bebé, con un lugar de vida en ese bebé, solo con eso el vínculo se sigue fortaleciendo. Entonces, realmente es como muy caso por caso, pero las mujeres que no pueden amamantar no quiere decir que no tengan vínculo o que su vínculo sea disminuido. Quiere decir que lo hicieron diferente porque son, o sea, porque tienen experiencias diferentes a las que sí pudieron hacerlo o incluso sí quisieron hacerlo, porque no, yo sé de mujeres que no deciden no hacerlo y también está bien. La cosa acá es lo que le quede a la mamá, ¿no? O sea, como fue, ¿no? Aceptar como fue, como fueron las cosas, porque también la frustración y la desilusión son parte de la vida. Y creo que es muy benevolente que nos desilusionemos de las maternidades. ¿Por qué? Porque pues es que eso es algo que se va a sentir, ¿no? Se va a sentir la desilusión y es parte del vínculo. Claro, y aparte creo que hay que desmitificar que
Porque sí creo que se piensa eso, que si no amamantas va a ser diferente su desarrollo, desde cognitivo, físico, ¿no? Y en realidad, pues, hay estudios en donde, y ahorita tú lo nombras, ¿no? Que el vínculo va desde que tú tienes el deseo y se va formando diferente, y pues como somos, pues, seres humanos, individuos, cada quien desde su particularidad, y no hay una receta de cómo tienes que crear el Ujú, vínculo, ¿no? Que creo que eso ujú. también es importante. Nos platicabas al inicio de las emociones más frecuentes que hay después del posparto, esta ambivalencia, y creo que una que se platica, pero nada más se nombra en realidad, pero no se hace una reflexión, es la depresión posparto, ¿no? Y creo que a veces la gente no sabe que está en esta situación, la madre, ¿no? Y pues podemos ser pues invasivas, ¿no? ¿Qué podemos hablar sobre la depresión postparto? ¿Qué tan frecuente se da? Porque también después me gustaría que platiquemos pues la interseccionalidad que existe del posparto. Me parece que no es lo mismo, o no lo sé, un posparto de una jovencita de 20 años al posparto de una mujer de más de 40. ¿Qué tanto hay la probabilidad? Tiene que ver, hay una relación de la depresión postparto mientras más grande de esa luz, no tiene que ver. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ello? Ok, el 7 de cada 10 mujeres, por lo menos en América Latina, presentan una reacción postparto que se llama baby blues, es una reacción de como un estallido emocional, así lo definen algunas mujeres, y se lo he escuchado un montón, decir como de repente puedo pasar a la alegría inmensa y o sea, y reírme a carcajadas y estar disfrutando, y 5 minutos después al llanto inesperado. Estos baby blues son completamente normales y tienen que ver también con los cambios entre lo hormonal, lo social, lo identitario, el que el propio cuerpo está cansado, o sea, por el parto, por el embarazo, por las jornadas laborales, o sea, llamándolo laboral, ¿no? O sea, de que laboras, pues Ujú. cuidar a un bebé es extenuante, ¿no? Sobre todo con esa dependencia tan profunda. Entonces, estos baby blues le suceden a las mujeres de forma natural y recurrente, a 7 de cada 10, y duran aproximadamente 14 días. O sea, pueden empezar unas horas después del parto y los siguientes 2 semanas. Pero a veces se confunden o sea, la familia suele confundir estos momentos como ay, es que está súper cansada porque no ha dormido bien, porque está lidiando con la lactancia, porque también el bebé tuvo cólicos y, ¿no? Entonces, como que se normaliza, eh, pero bueno, o sea, digamos, es esperado y que dure 2 semanas. Y poco a poco la mente y el propio cuerpo empiezan a entrar como en la regulación de esa nueva cotidianidad, y entonces digamos que mm, se quitan los estallidos o terminan los estallidos así como fueron esas 2 primeras semanas. Sin embargo, la depresión postparto es otra cosa. La depresión postparto también, exactamente no sé la recurrencia, pero sé que le pasa a muchas mujeres en América Latina. También sé que está muy silenciada porque da mucha vergüenza admitir que no te sientes tan realizada como te dijeron que te ibas a sentir. Sin embargo, la depresión postparto es un tipo de depresión clínica, o sea, está dentro de los trastornos del estado de ánimo, que está ligada directamente a tu relación con ese bebé. O sea, por eso se le diferencia de otros tipos de depresión. O sea, porque esa depresión está ligada directamente a ti con ese bebé. Entonces, hay varios factores por los cuales se detonan. Eh, Uno tiene que ver con
qué tan conflictiva fue tu relación con tu mamá y qué tanto se pudo resolver a lo largo pues, de tu vida, ¿no? O sea, sí es un factor determinante. Otro tiene que ver con tu red de apoyo. O sea, no es lo mismo una mujer que cuenta con una, dos, tres, cuatro personas que le facilitan los cuidados también de su bebé para que ella pueda dormir, descansarse, alimentarse suficientemente bien. No es lo mismo a alguien una mujer que está prácticamente sola criando. También pienso que es un factor muy poderoso porque muchas mujeres viven sus maternidades en mucha soledad. Otro tiene que ver con la vergüenza y con la expectativa que tú tenías de tu capacidad, o sea, de lo que tú ligas como tu capacidad para maternar. O sea, como que a las mujeres nos han o nos hemos vendido esta idea de que tenemos que poder con todo y solas. Entonces tienes que poder con tu trabajo, tienes que poder con tus hijos, con la casa, con el dinero y no te tienes que quejar. Entonces, también en la medida en que no haya espacios para que esa mujer se queje y llore y se frustre y alguien la apapache, también puede detonar el que se empiece a sentir cada vez peor. Otro indicador o factor tiene que ver con la predisposición que esa mujer tenía a la depresión antes del embarazo. Es un factor que cuenta y Em, y también la parte neuronal, neuronal y, o sea, como cómo estaba esa mujer antes del embarazo, ¿no? O sea, con respecto a neurotransmisores, hormonas, etcétera. Entonces, em, la depresión postparto, pues es una situación muy difícil que existe porque algunas personas creen que no existe y sí existe. Es una condición médica, psiquiátrica y psicológica en la que las mujeres empiezan a tener síntomas de tristeza profunda. También empiezan a sentir que mucha culpa Ujú, y autorreproches. Hay gente que confunde la culpa con los autorreproches. O sea, los autorreproches es que la mujer piense, o sea, lo puede decir o lo puede pensar como, soy la peor madre, no estoy entendiendo nada, no tengo ganas, no puedo, que se culpen a sí mismas como activamente. Y la culpa es como un proceso un poquito más profundo en el que intentan, intentan que lo que sea que no les salió bien, les salga bien, pero cuando tienen un deseo de no estar con el bebé, por ejemplo, se sienten muy mal. Pero no es que se reprochen por algo en específico, sino cuando ellas sienten que necesitan su individualidad un momento y que el bebé está llorando y entonces yo no quiero ir a levantar a ese bebé y no lo quiere dar de comer, se sienten mal por pensar eso. Entonces, dentro de las depresiones postpartos hay varios niveles y hay uno que he escuchado a muchas mujeres tener lo que son pensamientos obsesivos como de hacerle daño a ese bebé o que le pase algo, que tiene que ver con el tercer punto del que te hablaba al principio, de la relación que tú tienes con la agresión y ujú, con la rabia, ¿no? Con el enojo. Entonces, empiezan a tener pensamientos como, ¿y si no lo cambio bien y se ahoga? ¿Y si le estoy dando más de comer y se ahoga? ¿Y si incluso pueden tener pesadillas de que metieron al bebé al horno de microondas, al refrigerador, y les causa tanta vergüenza que casi no lo cuentan? Entonces, pienso que las familias, que son quienes están allí como sustento de la madre, pues sí nos tenemos que empezar a preguntar por qué no podemos escuchar ese tipo de cosas que las mujeres sí están sintiendo y que no hay que estigmatizar, y que por el contrario, si no las escuchamos y si no ayudamos a que esa mujer se sienta no juzgada, sino escuchada, contenida, pues la cosa de la depresión postparto puede empeorar. Entonces,
he escuchado que muchas mujeres lo pueden relatar una vez que ya pasó. Y entonces dicen, no, pues es que a mí me sucedía que yo tenía estos pensamientos como de que mi bebé se podía morir o que yo le podía hacer daño. Y, pero, o sea, ya lo dicen después. Ujú. Y otras mujeres dicen, claro, yo también pensé que era la única, porque también esa es otra condición, que piensas que eres la única, que te estás volviendo loca, pero no. O sea, realmente yo podría decirte que muchas lo tienen, la mayoría lo... Lorena, ¿y qué hacer cuando, o sea, ahorita si una mujer que apenas acaba de dar a luz y que siente esta sintomatología, ahí qué es mejor? ¿Acudir al psiquiatra, acudir con un psicoanalista, acudir al psicólogo? ¿Tú qué piensas que es mejor? Bueno, pienso que depende del nivel de como de pensamientos y de qué tanto ya te afectan. O sea, si ya es algo que no te deja dormir, que ya incluso hay mujeres que no quieren tocar a sus bebés ya por temor de que sienten que activamente les pueden hacer daño, ahí sí es ir al psiquiatra. Sí, sí se puede. Hay medicamentos ahora eh, que una mujer en posparto puede tomar, o sea, medicamentos psiquiátricos que no afectan en la lactancia o que no afectan en, pues, o sea, en su vínculo, que lo pueden tomar. Cuando es una idea que todavía puedes diferenciar como esto es lo que siento, pero no quiere decir que lo voy a actuar, Ujú. sí creo que eh, ir el psicólogo o con una mujer no hablarlo con una mujer de tu confianza, que sepas de antemano que no te va a juzgar o que incluso pudo haber pasado por ahí, puede ser muy liberador, ¿no? Que te sientas que estás acompañada y que no fuiste la única a la que le pasó y que o sea, va a pasar. Un día te vas a sentir diferente. Pero sí creo que cuando es algo que ya, o sea, cuando la depresión postparto es algo que ya atenta contra tu salud, tu vida, incluso la de ese bebé, sí necesitas recurrir a un profesional de, de la medicina psiquiátrica. Y ya por curiosidad en esto de la depresión postparto, sé que no hay como una receta o un tiempo determinado, pero ¿hasta cuánto puede tardar esta depresión postparto? Porque a lo mejor dicen, bueno, no, yo ya pues hace un mes que tuve a mi hija o mi hijo ya no me dio. O sea, y también cuánto se puede prolongar, ¿no? O sea, es una depresión postparto que puede durar, no sé, medio año, un año o más o menos, relativamente sé que no hay como así tiene que ser, pero para conocer. Sí, como la tendencia. La depresión postparto no siempre da los primeros días después de dar a luz. Se puede tardar entre un mes y un año. Entonces, porque acuérdate, primero está el baby blue, o sea, puede ser que sea un baby blue y Estadio. en 2 semanas se te quita, pero ya después de un mes, si la situación no mejora, posiblemente tengas una depresión postparto. Incluso, pues, o sea, tu bebé puede tener 6 meses y tú como si nada, y al año se te puede detonar por algo de esta serie de conflictos de las que ya hablamos, que regularmente son inconscientes, por eso son tan como difíciles de detectar, de que por qué pasó, ¿no? Exactamente por qué pasó, no tiene como una lógica consciente. Entonces puede ser después de un año y puede durar entre 6 meses y 2 años. Entonces, por eso es importante la atención eh, profesional y también las redes de apoyo, eh, la familia, las amistades, los vecinos. Es muy, muy importante la red de apoyo porque la crianza, estamos acostumbrados a que se haga con una o dos personas cuando en realidad está diseñada para que sea comunitaria y las mujeres la vivimos muy solas. Claro, y un poco lo que decías, ¿no? Que tenemos esta tendencia de que lo podemos todo, de que lo tienes que poder, que la madre tiene que absorber todos los cuidados, tienes que aguantar los dolores, tienes que hacer muchas cosas a la vez, dedicarte a tu cuidado, pero al cuidado de las demás personas. Y justo esto creo que a veces no se valora que o no se valida más bien el cansancio, como si estar cansada estuviera mal después de hacer toda esta labor de parto, el cargar, ¿no? A una persona durante 9 meses.
debe ser algo complicado a tu día a día, después dar a luz, tener la labor de parto, después acostumbrarte a amamantar, ¿no? También debe ser complicado. Y después, al menos aquí en México, ¿no? La licencia de maternidad, pues dura menos de 40 días y tienes que regresar a los labores cotidianos, tienes que regresar a tu trabajo. Yo no soy madre, pero me imagino que debe ser muy complicado después de tan poco tiempo, ¿no? Estos problemas. De emociones que nos dices de la ambivalencia y ahora enfrentarte pues a tu cotidianidad, que son otras emociones Mm. que te da, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene desde el ámbito psicológico, desde el vínculo? También creo que el acceso, pues si no tienes guarderías, lo de las redes, redes de apoyo, esto, ¿cómo se vive y tú qué tan, pues, qué otras formas pudieras, ¿no? Pensar que se tendría que generar nuevas políticas públicas, ¿no? Respecto a estas licencias. Sí, regularmente se vive con mucha culpa la parte de la separación. O sea, después de las personas que tuvieron el privilegio de tener la incapacidad, ¿sí? De menos de 40 días, como tú lo dices, que en países nórdicos me parece que es de 1 año y medio, 2 años, ¿no? Sí, en Suiza. Y que además tienes acceso como a diferentes recursos del Estado para que tu bebé pueda desarrollarse lejos de ti, o sea, lejos en algunas horas mientras tú inviertes en tu autocuidado. Acá en México, pues la realidad es diferente, pero se vive con mucha culpa. O sea, la parte de la separación y de las mujeres que tienen que regresar a trabajar es como una falla, ¿no? Una falla de porque algunas sí lo desean. O sea, ¿por qué deseo regresar a mi trabajo si mi vida ahora está partida en dos? Ujú, Entonces, creo que la verdad es que no he tenido la oportunidad de escuchar a una mujer que diga, em, yo no, yo no lo vivo con culpa. O sea, creo que sí es algo muy cultural. No digo que no existan, seguramente sí, pero creo que la mayoría, las mujeres nos separamos con mucha culpa. A diferencia de los hombres, ¿no? Que el otro día escuchaba a una mujer diciendo, mi esposo en la noche se acuesta diciendo, qué buen papá soy, qué satisfacción. Y me dice, yo me acuesto pensando en qué hice mal, ¿no? Como que hay una cuestión cultural que nos marca todo el tiempo en la falta, en el error. De hecho, incluso te podría decir que muchas teorías psicológicas y muchas teorías sociológicas sobre la madre le echan mucha culpa a la mujer, ¿no? O sea, si ese niño tuvo una patología o le pasó algo en la vida, fue culpa del vínculo con la madre. Creo que entonces hay que empezar sí a cuestionarnos desde las teorías con las que pensamos el desarrollo infantil, el vínculo materno, como tú dices, las políticas públicas y la propia sociedad, el por qué cargamos tanto el sentir que si salen mal las cosas fue nuestra culpa. Entonces, pienso que además de que se vive con mucha culpa, se puede vivir con enojo contra la propia madre. O a veces contra los bebés, porque los bebés frustran mucho de forma natural, ¿no? O sea, tu vida sí cambia. No vuelves a ser la misma persona, y es lo que yo te decía también de la identidad. No vuelves a ser la misma persona, pero entonces, ¿quién eres? ¿Y cómo vas a hacer tu vida ahora? ujú. Y sí, claro, también hablando de bueno, de aquellos que tienen parejas heteronormativas, ¿no? O sea, que hay un padre que me parece que sus licencias, a ver, dime si me equivoco, son de días, no sé Sí, si creo que son son, 3, 5 días sí, creo que máximo son 8 días de la máximo, paternidad. ajá, de la paternidad. Entonces, tenemos los 40 días de la mujer, los 8 días de la paternidad, y entonces, ¿quién sostiene esos cuidados? O sea, ¿quién cuida al que cuida? Porque las mujeres, esa mujer sí es, o sea, su cuerpo y su mente
durante el posparto, sí sostienen a ese cuerpecito y nuevamente. O sea, sí, sí es algo como que casi que inevitable, ¿no? Y también muchas mujeres, yo he escuchado que lo dicen como es que esto es injusto. O sea, ¿por qué solo depende de mí, ¿no? Esa parte de la alimentación, del olor, ¿no? De cómo los bebés, aunque los amamantes o no se pegan a ti, te necesitan a ti. Incluso varios hombres también he escuchado decir, ¿y yo o sea, yo, cuál es mi función ahorita, ¿no? Y como que les cuesta mucho trabajo entender que su función es cuidar a la madre. Ya después con el bebé harán vínculo, porque su forma de vincularse es diferente. No es con esa mamá que necesita ser escuchada, ser atendida, em, ser, ser apapachada, ser alimentada, ¿no? Desde lo básico. Entonces, perdón, ya creo que ya me perdí con la pregunta. No, 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 no. O sea, estábamos hablando justo de las políticas públicas de los 40 días, ¿no? Y qué impacto tiene el regresar a tu cotidiana laboral, ¿no? O sea, qué tan Sí, difícil es soltar este vínculo que mencionas, ¿no? O sea, no, sí, o sea, todo esto que tiene implicación, que es muy rápido, ¿no? Y que a veces no valoramos que en qué momento, bueno, ya cuido, pero justo el descanso y el autocuidado de la mujer que acaba de dar a luz, porque ya dio a luz y ahora no es, ok, ya me, o sea, voy a descansar, es, sigue siendo madre y ahora vuelves a ser la mujer trabajadora y entonces toda esta exigencia social, ¿no? ¿Qué implicación tiene y cómo le hacen las personas, ¿no? Para lograr ello y cómo choca y que seguramente pues regresa como en la vida cotidiana la ambivalencia de que a veces estás enojada, a veces no. Y esto que mencionabas, ¿no? A veces hay mujeres que también lo que buscan es ya quiero regresar, ¿no? O sea, porque sí. también regresando a estos factores de la identidad, porque hay mujeres que al momento de ser madres pierden como esta categoría de ser mujer, ¿no? Te vuelves la madre de, y entonces Ujú. también todo esto, pues, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué, estas exigencias? Sí, tiene un impacto directo también a tu sexualidad. O sea, porque además de, como ya decías, pusiste tu cuerpo que se transformó en otro cuerpo para poder gestar y que ese bebé creciera. Después diste a luz y pasó toda la cosa psicológica, hormonal y de cambio total de tu vida social, y de tu identidad. Pero además tu cuerpo no se recupera 100%, ¿no? A diferencia del varón o de la otra mujer que no dio a luz, ¿no? Que no, o sea, que pasaron por otras cosas, pero no pusieron su cuerpo, no está ahí. Entonces sí, claro, tiene un impacto de todo tipo. O sea, los cambios son de 0 a 100, ¿no? Incluyendo en la vida sexual. Hay mujeres que dicen, no quiero volver a tener sexo nunca, ¿no? O sea, después de un parto incluso, ¿no? Nunca. Y entonces, poco a poco, el cuerpo, la mente se van reconstruyendo junto con la identidad y entonces te vas encontrando como mujer de otra forma, sin dejar de ser mujer, ¿no? Porque esa es la cosa, que cuando tu identidad se basa 100% en tu maternidad, cuando esos hijos crecen y se tienen que ir, hay muchísimos problemas contigo, ¿no? Y que es algo a reconsiderar. Pero además también tú tocas un punto muy importante y muy doloroso de nuestro México y creo que de muchos países, que es que los cuidados dependen de la mujer en el 90% de los casos. Y que esos cuidados no son remunerados ni económicamente, ni, ni en descanso, ni en reconocimiento social, ¿no? Entonces, la mujer carga entre el cuidado y el desarrollo de los hijos, de los adultos mayores, de la casa, pero además tiene su trabajo, en un lugar, pero además, o sea, no, creo que hay o sea, los maternajes son diferentes, tengas hijos o no. Tú decías hace rato, yo no soy madre, pero creo que puedes tener una experiencia de maternaje mucho más consciente, a lo mejor que un varón heterosexual,
que no está tan identificado con ese rol que nos pusieron por género, Ujú, bueno, por sexo, ujú. ¿no? Que nos pusieron y nos impusieron. Entonces, sí pienso que se empiezan a despertar muchas configuraciones muy difíciles, o sea, muy difíciles de entender, pero también como de cómo le hizo esta mujer para sacar adelante a tres hijos sola, trabajando día y noche, ¿no? Sí. Claro. Bueno, se nos está yendo ya el tiempo, esto va volando, pero antes de terminar, me gustaría que tocáramos un poco eh, el rollo transgeneracional, ¿no? Hay mujeres que se embarazan a los 20 años, antes de la mayoría de edad. Hay gente mujeres ya más maduras, creo que también ha evolucionado, ¿no? Antes, a los 20 años, 25, ya era una persona, una mujer grande para embarazarse. Ahora creo que la edad va subiendo y hay mujeres que a los 40, 45 años todavía están dando a luz. ¿Y esto tiene o no alguna otra implicación en las emociones, en la mente? ¿Cómo lo ves desde el psicoanálisis? ¿Si hay diferencias o no? Sí, pienso que tiene que ver, bueno, que hay que considerar el contexto social, ¿no? Si pensamos a las mujeres posrevolucionarias, ¿no? Que se casaban a los 14 años y que, bueno, es que así era la norma, y que esa era la expectativa, a diferencia de la actualidad, donde una mujer a los 14 años casándose ya bueno, por lo menos en el centro de México es escandaloso, ¿no? Pero sí, sí tiene implicaciones por la vulnerabilidad mental. O sea, sí no es lo mismo una chava de 19 años, por más madura que sea, no es lo mismo sus experiencias, su capacidad incluso afectiva, su autoconocimiento, no es lo mismo a alguien con más años, con más experiencias emocionales, con más fracasos incluso amorosos o de otro tipo. Em, o sea, pienso que no, como tú dices, no es una receta, no quiere decir que mientras más grande seas, más madura, o sea, no, Ujú. pero sí creo que tiene impactos no solamente en la mente, sino en lo neuronal, ¿no? El desarrollo del cerebro, pues creo que su madurez es hasta los 24 años. Entonces, ahora, una mujer que se embaraza más joven, pues sí va a tener ciertos impactos, quizá en su identidad, ¿no? Eh, puede ser que le pegue más duro, que le pegue más duro, pero bueno, pues como todo es caso por caso, porque igual y tuvo menos conflictos o este fue diferente, no sé, le puede ir mejor. Pero sí, o sea, desde mi punto de vista, sí hay mientras más vulnerable, mayor es la probabilidad de que tengas una depresión postparto. Ahora, después de los 40 pues también, ¿no? También puede ser Y ahora sí que que depende, o sea, no tanto o sea, puede ser que sí la edad, ¿no? Por esta madurez que dices neuronal, pero también pues depende el contexto, ¿no? La situación en la que te encuentras personalmente. ahí te diferencia, sí. Ahí va. Y no me quiero quedar con la duda, aunque ya estamos terminando, pero creo que algo, eh, después de dar a luz, algo muy significativo es la autopercepción corporal. Hay como bien decías, ¿no? O sea, cómo se transforma a través de que tienes 9 meses y va creciendo tu estómago y después, pues, dar a luz. ¿Cómo se vive esto? Creo que es un tema, yo he platicado con mujeres, ¿no? Que acaban de dar a luz y su coco siempre es que si va a regresar o no mi cuerpo, o hay gente que no se quiere embarazar justo por el rollo del cuerpo, y creo que también tiene que ver mucho por estos mandatos, ¿no? De belleza, que están como súper fuerte para la mujer, cómo tienes que ser bella y pues el rollo
de la belleza es igual a estar flaca. Entonces, me gustaría conocer tu mirada desde el psicoanálisis. Creo que es muy interesante y no me quería ir con la duda de estos cambios de autopercepción. Sí, es que la imagen es algo que nos va a definir toda la vida. O sea, tú, si cierras los ojos y te imaginas a ti misma, o sea, es muy probable que te imagines a la Ana Laura actual. Pero si yo te digo, a ver, no, ¿cómo eras de niña? O sea, ¿cómo físicamente eras de niña? Seguramente buscarás una foto que hayas visto y te imagines cómo eras físicamente. Entonces, la imagen nos define absolutamente, de inicio de la vida a fin de la vida. Es algo muy importante. De hecho, si piensas en películas que muestran, enfermedades mentales como la psicosis, una de las cosas que le suceden a estos trastornos es que pierden como que distorsionan la imagen, eh, se convierten en otra cosa. Por ejemplo, el cisne negro, ¿no? Se convirtió como en un cisne, en un pato, o sienten que dejaron, que su cuerpo dejó de existir, ¿no? O sea, es como, por eso la imagen es muy importante. Entonces, imagínate, si es algo tan básico para, no solo para las mujeres, sino para todo el mundo, su cuerpo, cómo se viven dentro de su cuerpo, cómo se identifican con su cuerpo, eh, si está algo tan básico, el que el cuerpo se transforme es muy doloroso. O sea, puede ser, ¿no? Satisfactorio, pero también doloroso y puede asustar mucho porque como que te pone en quiebre. O sea, voy a volver a ser yo, o nunca más voy a volver a ser yo, o voy a ser de otra forma. Ujú. Y sí, lo ponemos en el cuerpo porque los estándares de belleza también, como decía, son muy altos. Belleza y juventud, ¿no? Son muy altos, pero nos definen. Y es que no puede ser de otra forma. O sea, es que sí nos definen porque nos definen a todos. Entonces, em, sí pienso que lo que haría falta es que podamos entender que el cuerpo regresa, o tú regresas a él, ¿no? Con mucha paciencia. O sea, no tiene que ser como de repente lo plantean en las telenovelas, o algunas mujeres, con genéticas, mm, como muy, muy específicas, donde ya dieron a luz y están muy flacas, y se sienten exitosas, felices y completas, ¿no? No, o sea que en la mayoría de los casos en realidad tarda mucho tiempo, y que no tiene que ver con que si estás flaca o estás gorda, es que cómo sientes tu piel y cómo te sientes tú habitando ese cuerpo. Em, y que poco a poco se puedan ir reencontrando, y que no va sola la imagen con tu estado de ánimo, con tus vínculos, con tu familia o a quien tienes cerca que te acompaña en el proceso del posparto. Entonces, Qué interesante todo lo que nos has enunciado, Lorena. Hay muchas cosas que se pueden platicar, ¿no? Creo que es un tema que no se reflexiona, que luego, después del parto, miramos ya a la infancia y nos olvidamos de qué se siente dar a luz. Entonces, de verdad, te agradezco mucho haber compartido tu conocimiento y bueno, pues ya estamos terminando. No, me gustaría que les dijeras un último mensaje a las personas, a las mujeres, a las deportistas, a toda la comunidad universitaria que nos está escuchando y nos está viendo para cerrar este tema de las exigencias en el posparto. y bueno, primero agradecerte, Ana Laura, por la invitación. Disfruté mucho la plática, eh, y creo que mi mensaje va en ese sentido, que pienso que faltan espacios como estos, pero también espacios de mujeres, o incluso también espacios de familias donde se puedan intercambiar experiencias, para no ir tan solas, para no ir tan solas. Sí, nosotros como mujeres, pero también con las hablando de lo generación, ¿no? Lo generacional, con las nuevas generaciones que vienen y que se van preformando una idea del ser mujer y de la maternidad muy alejada a la realidad. Entonces creo que se tienen que hacer espacios de recuperación histórica,
y de experiencias, donde se hable con la verdad. Bueno, pues Lorena, se nos acabó el tiempo de este programa, pero pues muchas gracias por este mensaje tan importante de reconstruir, ¿no? Y recopilar la información de las maternidades de hace muchos años, las maternidades de ahora, ir evolucionando y que pues mujeres también empecemos a platicar sobre esto y valorar mucho, ¿no? La maternidad. Me parece que hay que darle ese valor. Bueno, Muchas pues gracias. muchísimas gracias, Lorena, y muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron todo este mes hablando de las maternidades. Cerramos ya este tema, pero pues regresamos, por supuesto, el próximo viernes a las 7 de la noche aquí por Facebook Deporte UNAM para empezar a hablar sobre el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Así que vamos a hablar sobre las diversidades. No te lo pierdas, todo el mes de junio vamos a hablar sobre las diversidades. Así que bueno, aquí les esperamos. Yo soy Ana Laura Valdés y fue un gusto estar aquí. Hasta la próxima.